tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast. Volvemos después de un montón de semanas ausentes. Bueno, aunque en realidad creo que no hemos estado tantas semanas sin subir podcast, ¿no? Sí, Así hemos estado. Yo creo que a lo mejor 2 o 3. Bueno, pero es que, el tiempo de exámenes. claro, es que en realidad desde hace más o menos un mes hemos estado como hasta arriba de exámenes. Además, hemos tenido que hacer frente como a una gran mudanza. Justo. Uf, muy duro. Que eso Que nos ha además, llevado justo muchísimo por tiempo de eso, nuestra vida. Si notáis diferencia en el audio y todo, es porque ahora mismo estamos grabando cada una desde nuestra casa, online con los ordenadores, que no es lo mismo como hemos estado grabando últimamente de las 4 juntas. Así que, pues si notáis diferencia, será por eso. Sí, y Claro, es que tendréis las que circunstancias de la acostumbraros. vida ya no son las mismas. Justo. Pero bueno. Así que nada, bueno, la buena noticia es que volvemos y esperemos que ya no nos ausentemos tanto como este último mes. No, este verano a tope. A tope, a tope. Bueno, hoy es el Día Internacional, bueno, hoy día 12 de junio, que es sábado. Bueno, vamos a subir podcast un día distinto al resto, pero es por las circunstancias estas de la mudanza, los exámenes y demás. Hoy es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que es una meta como que está inserta en los objetivos de la Agenda 2030 y en concreto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que exige el fin del trabajo infantil en todas sus formas para 2025. Yo creo que es una meta igual un tanto temprana, pero bueno, ahí está el objetivo. Y es que he estado viendo estadísticas y cifras y hoy en día 152 millones de niños son víctimas de trabajo infantil. Y la mitad, o sea, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. O sea que igual acabar con la pobreza infantil de aquí a 5 años, pues es un poco rápido, no un poco inmediato, pero bueno, esperemos que se consiga y que el objetivo pues siga estando allí y aunque se consiga un poco más tarde, que se acabe consiguiendo, ¿no? Justo. Hoy el tema que venimos a tratar lo va a tratar Paula y es un tema bastante complicado, pero esperemos que se haga ameno y entendible para todos, y es el conflicto que hay entre Israel y Palestina, que lleva pues como unos meses estando de plena actualidad. Y entonces, bueno, para que todos nos informemos un poco más y tengamos un criterio más legítimo, pues vamos a escuchar a Paula y aquí pues a enterarnos todos del temita de Israel y Palestina. Pues sí, chicas, hoy os he traído un tema bastante denso que he intentado hacerlo lo más sencillo posible y que creo que para volver era un tema necesario, que era importante volver con un tema que nos devolviera fuerte. Las ganas de vivir, las ganas de informarnos, ahora que tenemos más tiempo en verano. Entonces, eso, pues hoy lo que os voy a contar es lo que está pasando respecto a uno de los focos de conflicto más importantes de las últimas décadas, como bien sabréis. Y es que, como decía bien Davinio, se ha estado hablando muchísimo en las redes sociales y en los medios de comunicación de lo que ha estado pasando. Pero claro, para poder hablar de lo que ha pasado ahora, del conflicto israelí-palestino, no podemos remitirnos solamente a lo que acaba de pasar, sino que es necesario que empiece contándoos un poco de historia. Y para ello vamos a remontarnos primero al siglo XIX. El siglo XIX fue un momento histórico clave. Como bien sabéis, pueblos como Italia o Alemania habían empezado a establecer sus propias naciones, ya que habían logrado desligarse y abandonar el dominio imperialista. Entonces, este logro fue imprescindible a la hora de impulsar el surgimiento de otros movimientos de corte nacionalista, como fue el sionismo. Que si no sabéis lo que es el sionismo, es un movimiento que defiende la creación de la patria judía en Palestina. Y aquí es donde tenemos el meollo del conflicto, y que fue derivado, por si no lo sabíais tampoco, de la descripción que se hacía sobre la tierra prometida en los textos sagrados. Por otro lado, también es muy importante comprender que cuando se fragmenta el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, la región de Palestina, que en general estaba mayoritariamente ocupada por árabes, pasa a ser administrada por Reino Unido. Entonces, claro, entre que Palestina pasa a ser administrada por Reino Unido, que los judíos pues se hallaban en la denominada diáspora judía, plan, cada uno
disperso por todo el universo, por todo el mundo, y con la nueva corriente nacionalista que suponía el sionismo, el número de inmigrantes judíos en Palestina aumentó, así como todas las reivindicaciones de derechos políticos que empezaron a exigir en Palestina, que es algo pues que viene muy ligado. Al final, cuando entra un colectivo cada vez mayor en un sitio, se unen y su voz es más fuerte. Por lo que el gobierno británico acabó prometiéndoles repetidamente la futura creación de un estado propio. Entonces, claro, cuando empieza estas tensiones a volverse una bola más grande, pues tras la Segunda Guerra Mundial y el conocido Holocausto, una situación bastante triste, entonces obviamente la presión aumentó y se impulsó desde la ONU la repartición del territorio palestino a través de una resolución. En este caso, esta resolución fue la 181. Pero este plan nació muerto y una vez se aprobó, estalló la guerra entre ambas partes. Para que os hagáis una idea, la ONU había creado el 14 de mayo de 1948, por primera vez en su historia, un país al que había llamado Israel. Entonces, ¿cómo era esto? Para que os podáis distribuir en vuestra mente. Pues tenemos Palestina, que si todos tenéis la imagen en la cabeza, y si no, intentaremos subir un mapa a las redes sociales. Pues lo que ocurría con Israel es que ocupaba aproximadamente la mitad de Palestina. Entonces, Palestina quedaba dividida en 3 zonas muy diferenciadas, y que es una zona norte, una zona en torno a la capital, que es Jerusalén, y que quedaba convertida en zona internacional en ese primer diseño por la ONU, y una zona sur que con forma de L ocupaba Gaza y parte de la frontera con Egipto. Entonces el resto iba a ser Israel. Pero claro, esto no salió bien y estalló la guerra. Y con el fin de esta primera guerra árabe-israelí, el territorio árabe, que inicialmente se había diseñado, se redujo a la mitad, es decir, el territorio de Palestina disminuyó. Y una nueva línea que se acordó entre ambos, la línea del armisticio de 1949, dividió Palestina en este caso en 2 territorios, que aún por encima estaban separados por 45 kilómetros de distancia. Y es que si os fijáis en los mapas es muy curioso porque son 2 países fragmentados en trozos. Parece un poco un patchwork de estos, ¿no? Porque son como distintos. Pero bueno, os choca si lo veis. Y bueno, entonces tras este nuevo acuerdo, lo que ocurre con Palestina es que queda dividida en 2 zonas. Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental y que está regida en la actualidad por la Autoridad Nacional Palestina, que es pues un gobierno que sí que está reconocido internacionalmente y donde destaca la facción de Fatah, es probablemente los que más escuchéis en este aspecto, y la Franja de Gaza, que actualmente está controlada por Hamas, un grupo islámico que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones de los palestinos e Israel. Pero también habría que mencionar en la actualidad un tercer territorio que, si bien no es físico, tiene un carácter simbólico bastante importante. Y es que, como bien sabéis, hay un montón de refugiados palestinos a lo largo del mundo. Entonces, en este tercer territorio se podrían incluir todos esos campos de refugiados en los que hay más de 5 millones de palestinos o más de 10 millones de palestinos, depende de quién los cuente, que han tenido que abandonar sus hogares para asentarse en países vecinos como pueden ser Siria, Jordania o el Líbano. Y es que, de hecho, para que podáis comprender de verdad la gravedad de la situación, es que se creó en 1949 la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA. Pero bueno, aquí no acaba esta historia, obviamente, sino que antes de la guerra, que se dio en 1967 y que se llamó la Guerra de los 6 días, fue cuando se conformó la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, de la que hablaremos más tarde, que empezó a lanzar ataques contra Israel desde países vecinos y también ataques contra objetivos en territorio europeo que no discriminaban ni aviones, ni embajadas, ni nada. Y luego se dio esta guerra de la que os decía, la Guerra de los 6 días, en la que Israel capturó la Franja de Gaza y una serie de territorios también a Egipto, por ejemplo, o a Siria, y en Cisjordania una parte de Jerusalén, lo que sería Jerusalén Oriental.
pero bueno, tuvo luego que desocupar Gaza en 2005, aunque actualmente mantiene un bloqueo por aire, mar y tierra, con lo que bueno, los movimientos están un poco ahí restringidos, ¿no? Aparte de este batiburrillo un poco de movimientos, creo que es importante mencionar un poco lo curiosa que es la administración de los territorios ahora mismo. Y es que, si bien Israel considera que su soberanía se extiende todavía sobre estos territorios que conforman Palestina, sí que es verdad que cede ciertas competencias a la ANP, que es de la que os hablaba antes, la Autoridad Nacional Palestina. Israel va a retener un montón de tasas y los fondos que llegan del extranjero, y las autoridades de Palestina pues solo pueden gestionar las rentas que obtienen directamente del turismo y las ayudas de organizaciones internacionales que pueden dedicar a la educación, a la salud, a las políticas sociales o a las infraestructuras. ¿Y por qué, os preguntaréis, Israel es capaz de reconocer a la ANP si no reconoce a Palestina? Pues porque hubo una serie de acuerdos posteriormente, los acuerdos de paz de Oslo de 1993, que fueron muy históricos, pues fue la primera vez que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, reconoció al Estado de Israel, y en la que el gobierno israelí asumió a la OLP como representante legítima del pueblo palestino. Entonces aquí fue cuando le permitió constituir esta administración autónoma, la ANP, la Autoridad Nacional de Palestina. No sé si me habré explicado muy bien en esto. Si tenéis alguna duda, chicas, preguntadme. Sí, te he explicado. Yo creo que está genial la explicación. Vale. Que además quería resaltar que justo por esto, al reconocerse de esta forma, Liberación Nacional Movimiento de Liberación Nacional de Palestina, precisamente por eso es uno de los pocos pueblos que se los reconoce como en vía de descolonización. Y eso es muy interesante porque es que, si os dais cuenta, bueno, nosotros en Derecho Internacional estudiamos una parte que era los pueblos constituidos como Estado, que son así un sujeto sui generis del derecho internacional, y precisamente Palestina es un caso test, porque de los tres principales supuestos que se prevén, Palestina los tiene todos, que eran... Que primero había sido una potencia colonial, como ya has dicho, porque el territorio había sido colonizado por Gran Bretaña, y luego ha sido ocupada por una potencia exterior, en este caso Israel. Israel. Y el tercer caso era dominación racial, Justo. creo. Sí, como el apartheid. Que en este caso, bueno, como bien sabréis, las tensiones lo que hacen dentro de Palestina es que haya mucho odio de una parte a la otra. Que bueno, eso de hecho lo puntualizaremos más en el momento actual, porque yo creo que es donde más lo vais a ver. Pero bueno, el último conflicto árabe-israelí, y el más conocido yo creo a nuestros oídos por el nombre, es la guerra de Yom Kippur de 1973, que además enfrentó a Egipto y a Siria contra Israel, y que bueno, le permitió a algunos de estos países vecinos recuperar territorios que Israel les había sacado. Pero, sin embargo, de esto lo que debemos sacar es que 6 años después, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, y algo que Jordania también hizo tiempo más tarde. Pero bueno, otros hechos que sí que considero, desde mi punto de vista, que merecen ser destacados es que, primero, en 2013 la ONU concedió a Palestina el estatus de Estado observador, con lo que la ANP pasó a denominarse Estado de Palestina, aunque sí que es verdad que sigue teniendo un menor reconocimiento internacional general que Israel dentro de la ONU. O sea que hay más países dentro de la ONU que reconocen a Israel que los que reconocen a Palestina. Otro hecho importante a destacar es que las luchas por el poder entre Fatah, que era el que dominaba la parte de Cisjordania, y Hamas, que controla más Gaza, al final lo que han hecho es erosionar la unidad de los palestinos frente a Israel, que obviamente ha tomado ventaja de estas circunstancias. Y además, el resto de guerras y conflictos que se han sucedido en los países vecinos, como puede ser Siria, han hecho que este conflicto llegue a quedar, pues se podría decir que olvidado. Y por otro lado, también es muy importante que no hay que olvidar las potencias extranjeras dentro de este conflicto, ya que, como sabéis, nunca las potencias americanas o europeas se quedan fuera de cualquier tipo de meollo. Y es que en este caso, cuando estaba Trump en Estados Unidos,
se aumentó considerablemente el apoyo a Israel, ya que nunca antes un líder se había mostrado tan próximo a la defensa de los intereses israelíes. De hecho, Estados Unidos fue el primer país del mundo que reconoció la capital de Jerusalén como la capital de Israel, que esto es pues un posicionamiento muy directo dentro de un conflicto que a ti ni te va ni te viene, aunque es verdad que tengas muchas relaciones comerciales con Israel, ¿no? Pero sí que es verdad que además Trump logró en los últimos meses de presidencia que países árabes que fueran muy ricos normalizaran sus relaciones con Israel. O sea que respecto a Joe Biden, aparentemente se muestra más cauteloso, pero habrá que ver cómo avanza la situación para saber de qué palo va en este caso, ¿no? Pero bueno, habiendo hecho así esta gran descripción del conflicto, especialmente centrándonos en las partes más históricas, creo que es muy importante hacer un resumen para si alguien se ha perdido, pues un poco más directo ahí, ¿no? Que vaya al grano. Y entonces, se podría decir que respecto al conflicto israelí-palestino, que hay 4 claves dentro de las tensiones y donde se va a tener que actuar si se quiere solucionar. El primero es Jerusalén, que es pues la ciudad sagrada y el mayor foco de tensiones. Porque Israel reclama la soberanía sobre la ciudad y asegura que es su capital tras tomar la parte oriental en 1967, pero esto no se reconoce internacionalmente, solo lo reconoce Estados Unidos, como ya dije. Pero claro, para Palestina, Jerusalén también es su capital. Entonces aquí hay pues un abismo bastante irreconciliable en este momento. Luego, respecto a las fronteras y el terreno, los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites que había antes de la Guerra de los 6 días. Entonces, aquí también hay otro conflicto, porque Israel considera que todo es parte de su soberanía. Entonces sigue llevando a cabo una política de asentamientos y de intentar conquistar cada vez más territorio. Y luego, el tercer punto clave serían los asentamientos. Y es que hay un montón de viviendas ilegales, de acuerdo al derecho internacional, que son construidas por el gobierno israelí en los territorios que habían ocupado tras esta guerra. Y, por ejemplo, en Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500.000 de colonos judíos, con lo que hay también bastante descontento por parte de los palestinos porque sienten que esta gente pues no pinta nada allí y que no pueden estar allí y que es todo ilegal. Y por último, el último punto clave del conflicto son los refugiados palestinos, en el que supongo que también se podrían incluir pues los judíos que han tenido que huir por culpa de todos los conflictos que ha habido y donde ha peligrado su vida, ya que al final no debemos olvidar que en conflictos como estos los que más sufren son los civiles, que ni les va ni les viene, o sea, la gente que está sufriendo sin estar involucrado de ningún tipo. Y bueno, después de esta larga introducción y explicación de los hechos más claves, creo que es importante ya mencionar pues qué ha pasado estos últimos meses, ¿no? Y es que es un poco pues lo que más nos toca a nosotros más cerca. Y es que durante el mes de Ramadán, que como bien sabéis hicimos un podcast, si no lo habéis escuchado deberíais verlo porque es sobre la geopolítica del Ramadán y fue muy interesante también. No lo digo porque lo haya hecho yo. Entonces es tradición visitar los lugares sagrados. Entonces claro, esto suele generar tensiones, ya que como bien sabréis, si Jerusalén está dividida, una parte pertenece a Israel y la otra a Palestina, y la gente va a visitar los lugares sagrados que hay en esta ciudad, pues obviamente va a haber aquí un poco de salseo, ¿no? Se podría decir. Entonces, claro, el mes pasado los palestinos se empezaron a manifestar en contra de una marcha israelí que había avanzado al grito de muerte a los árabes, pero también contra la amenaza de desahucio que sufrían algunas familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah. Espero haberlo pronunciado más o menos decente. Si no, por favor, decídmelo. Y es que, bueno, este barrio es bastante como icónico, se podría decir como especial para ellos, porque al final aquí siempre cada uno impulsa por su lado, ¿no? O sea, es un tira y afloja constante entre estos dos estados y yo creo que hay que verlo así siempre. Y bueno, entonces posteriormente varios cientos de palestinos fueron heridos y la parte armada del grupo de Hamas disparó una serie de cohetes hacia Jerusalén. Entonces, claro, hubo un montón de explosiones en torno a la ciudad santa, porque Israel además aceptó algunos proyectiles y decidió llevar a cabo un ataque aéreo sobre Gaza. Y al final, pues el resultado ha sido lo de siempre.
cientos de muertos, múltiples niños y civiles que no debían estar ahí, o sea, no debían ser atacados, porque al final esto es lo más ilegal que existe, ya no solo respecto al derecho internacional, sino que se debería tener en cuenta, ¿no? Siempre, yo creo. Pero bueno, que también se han destruido inmuebles, especialmente en la Franja de Gaza. Y a nivel internacional, pues se han impulsado diversas manifestaciones a favor de los palestinos, y algunas llegando a ser claramente antisemitas, cosa que desde aquí me gustaría puntualizar que no, o sea, no se puede llegar a ningún extremo, chicos, no se puede volver, o sea, ni un lado ni otro. Nosotros tenemos que intentar ver el conflicto de manera objetiva, ponernos del lado de los civiles, de la gente que sufre. Habrá gente que pueda argumentar si la gente que ha votado los gobiernos entonces estará en contra, pensará de esta forma. No se puede poner uno en la situación, no sabemos la situación real de ese país. Si estuviéramos allí y escucháramos a la gente hablar, probablemente cambiaría nuestra visión. Entonces no podemos ser categóricos con lo que decimos, tenemos que intentar razonar y ser coherentes, que hay que apoyar a toda la gente que esté sufriendo, pero apoyar a gente que esté sufriendo no quiere decir derivar el sufrimiento hacia otras personas. Bueno, ese es mi mensaje final respecto a este texto. Me he puesto un poco sentimental. El speech, Paula, Un aplauso, sí. No sé si queréis añadir algo al final o puntualizar algo que hayáis visto en los medios de comunicación o algo que os haya llamado la atención. Que es un conflicto súper difícil de plantear y de resolver, pero que esperemos que se resuelva más pronto que tarde. Más tarde que pronto, iba a decir. No. Yo me suscribo a todo lo que ha dicho Paula también, porque me parece que, o sea, nosotros desde fuera, a lo mejor por redes sociales, creemos que estamos muy involucrados, pero en verdad no conocemos tanto. Y eso, no sé, también hay que tener en cuenta que desde la parte desde la perspectiva del gobierno de Israel, ellos intentan atacar a lo que es el grupo terrorista de Hamas. Claro, la capacidad destructiva de Israel es mucho más fuerte que la de Palestina. Claro. Y, claro, por ejemplo, desde Palestina no tienen tantos medios para proteger a sus civiles como los puede tener Israel. Entonces eso al final se ve que la población palestina puede estar siendo más dañada. Pero bueno, no nos tenemos que salir de que es un conflicto armado, que es una guerra, y que al final hay usos que son lícitos. En plan, en la guerra es lícito usar armas contra alguien que te pueda estar atacando. Así que, pues bueno, esperamos que se resuelva por pronto, aunque parece lejano. Ya. Aunque ahora parece que se han calmado un poco las tensiones. Pero bueno, también nos gustaría destacar, porque bueno, este podcast en realidad viene inspirado por dos personas con las que he escuchado discursos o han hablado cercanas, o sea que conocemos en persona todas las que estamos aquí en este podcast, y que a mí personalmente me han inspirado a hacer este discurso hoy. No voy a decir los nombres porque bueno, igual si lo escuchan lo saben. Un poco se podría decir que cada una más cercana a una parte de los involucrados en este conflicto, y que me parece que tienen unos posicionamientos muy desarrollados, muy conscientes, y que yo creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer todo. No os dejéis guiar solo por lo que sube la gente a las redes sociales, que hay mucha gente que sube cosas a las redes sociales y no se lee los artículos, cosa que por favor, chicos, hacedlo por vuestro bien, por el bien de vuestra información y de vuestro corazoncito. Y nada, creo que ya podemos dejarlo aquí. Y mucho ánimo con la vida. Si alguien por casualidad nos escucha que tenga a gente cercana involucrada o cualquier cosa, nos encantaría que nos contara, si pudiera, sus opiniones, o si hay algo mal en el podcast, que nos lo digáis siempre, por favor, desde el respeto y desde el buen rollo que intentamos nosotras transmitir aquí. Y bueno, yo creo que ya podíamos dejarlo aquí, porque si no se va a hacer eterno este podcast. Sí, bueno, pues porque entonces este tema puede dar para infinito. Acabamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos volver a la periodicidad normal a partir de hoy. Pero bueno, esperemos que sigamos así.
Pues nada, lo mismo de todos los podcasts. Ya sabéis que podéis seguirnos en @elcafedelas4 en todas las redes sociales que queráis, Twitter, Instagram y demás. Y ya está, que hasta la semana que viene, ¿no? Por supuesto, al pie del cañón siempre. Adiós. Adiós.